Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Cómo les va? Buen día. Bien, a ver, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Por una parte, dentro del equipo, se encuentra dentro de la carpeta pruebas, está colocada los resultados de la prueba del día lunes, la prueba número 3. Entonces, si tienen algún tema que quieran revisar, cualquier ratito me pueden comentar y podemos estar revisando la prueba número 3. Está también la teórica 1, la 2 y la práctica 1 también ya está terminada la corrección. Les estoy debiendo la prueba número 2 teórica. Ese sería el primer anuncio. El segundo anuncio es que de acuerdo al calendario académico, a partir del 21 de septiembre debemos dar los exámenes finales. Entonces me gustaría con ustedes ya definir la fecha del examen final. ¿Para qué día quieren dar? Es desde el 21 al viernes 24. ¿Qué día quieren dar? ¿Les pongo yo entonces? Déjenos mencionarlo. Sí. Miércoles, profe. Ya conversamos un poco. ¿Miércoles 29? ¿Cae 29? Ah, no, no puede ser el 29, espérenme. Perdón, miércoles 22. Ok. Miércoles 22. Vamos a hacer algo. Muy bien. Examen final. El 22, desde las 7 de la mañana. Y nos vamos a ir hasta las 11 de la mañana. ¿Sí? Entonces, por favor, para que con otros profesores el miércoles de 9 a 11 de la mañana ya tienen reservado para dar el examen final de programación. Y ahí ya tenemos la fecha. Vamos a dar en grupos. Ya luego ya les publicaré a qué hora le toca y en qué grupo le toca. Son 2 exámenes, el uno teórico y el otro práctico.
para el día miércoles 22. ¿Cómo que en grupos? La prueba final. Ah, sí, sí, pero es porque no les voy a tomar a todos un solo, de una sola vez. Entonces ahí sí, ya va un poquito más estricto con el tema de la cámara, con el tema de que se le vea correctamente. Entonces necesito controlar un poco más de que no vayan a copiar. Entonces va un grupo inicialmente de unos 15 estudiantes, luego otro grupo de 15 más y así. A eso me refiero en grupo, no que van a dar el examen en grupo. El profe respeta la prueba del lunes. Ujú. ¿Se acuerda que yo había tenido problemas porque fui a hablar en el Teams y lo hice, parece que hablé varias veces y me falló ahí el examen, Ajá. que no me dejó responder. Pero, pero usted después me dio otro examen. Sí, Y pero igual te voy a calificar sobre el 70%. No sería justo con el resto de alumnos a los que les califico sobre el 70%. sobre Entonces, ajá. pero, profe, pero es que, o sea, yo no hice nada mal, yo solo iba a hablar por el Teams. No. Claro, pero te sale un mensajito y ahí ya te das cuenta que no debes pasarte, Y cambiarte ni no, siquiera a los eventos ni a nada. sí, o sea, Y, pero lo te sé. salieron 2 veces. Ajá, pero, o sea, cuando seguí tratando de darle el examen y pasé a la siguiente pregunta, entonces me sacaba. Ujú, claro, pero eso es lo que te ocurrió y te ocurrió seguidito en la misma pregunta las 3 veces. Entonces Sí. no sería justo. O sea, alguien podría ¿Cómo? decir, ¿cómo sabemos si efectivamente fue solo las notificaciones o quería abrir un archivo para ver algo y preguntar? Y así, entonces, comprendes, por eso son las reglas y cuando esté dando el examen, y de todas maneras la prueba vale un punto, entonces no es que pierdas, son 3 décimas. El examen final sí, entonces por favor para el examen para todos, ninguna notificación ni nada, nada, nada en su computador, déjenle lo más cerrando todo lo que puedan para que ninguna notificación, ni siquiera ir al mismo Teams, les pueda estar afectando para dar la prueba final, porque ahí sí son 7 puntos. Ahí sí es mucho lo que pierden si se les califica sobre el 70%. Profe, yo tengo una pregunta. ¿El 21 ya no tendríamos clases con los demás profesores o serían clases normales? Hasta el 20 se tiene clases. Desde el 21 ya no hay clases. Son solo los exámenes. Ya, he entendido eso. Y de ahí, por otro lado, em, ¿qué temas van a ir en el examen? O sea, yo sé que va a Todo. ir todo, pero ¿qué es todo? ¿Qué es todo? Ahí tienes todo lo que es la materia. Todo. Ya, profe, listo. Gracias. Listo, vamos a continuar. Habíamos visto ya los modificadores. Tenemos unas pocas clases para terminar con toda la materia que nos corresponde. Vamos a ver la unidad número 4, que es bastante cortita y muchas cosas ya las hemos utilizado. Únicamente vamos a quedar. Regresemos a ver un poco lo que son las variables primitivas y de referencia, que ya las hemos utilizado. Pero ahora sí, un poco más a detalle. Cuando hablamos de las variables primitivas, estamos hablando de los tipos de datos primitivos. Como sabemos, son el int, el short, el byte, el long, para números enteros, ¿no es cierto? Dependiendo del tamaño, qué tan grandes o más pequeñitos sean los datos que vamos a colocar, depende del tipo de variable que escojamos. Tenemos los tipos char para una sola letra, inclusive un dígito puede guardarse, pero es una sola letra, o símbolos, se guarda dentro del char. El boolean, que nos guarda verdadero o falso, y para los números reales en punto flotante tenemos el float y el doble, que es el más grande. Ya como referencias a objetos que no son tipos de datos primitivos, tenemos los strings, que sabemos que es una clase creada por Java y tiene algunos métodos, ¿no es cierto? Pero funciona como un tipo de dato, pero es una referencia.
También tenemos los arreglos con los que ya hemos trabajado, que también son referencias a objetos, no son objetos simples, no son tipos primitivos, sino son referencias. Y otros objetos, cuando declaramos el objeto P1, que es de la persona, cuando declaramos frutas, cuando declaramos autos, es decir, objetos, instancias de clases, también son referencias. ¿Para qué los diferenciamos? Porque el tratamiento es distinto. Es decir, los tipos de datos primitivos representan un único dato simple. Cada tipo de dato representa un conjunto de valores o constantes literales. ¿Cierto? Las variables de referencia se implementan mediante un nombre o referencia, un puntero, que contiene la dirección en memoria de un valor o conjunto de valores, objeto creado con new. Es decir, el tipo de dato representa el dato en sí, cuando es primitivo. Y cuando es una variable de referencia, lo que tenemos es un puntero, una referencia a una dirección en donde está almacenado efectivamente el objeto que queremos o el arreglo o el string. ¿Cómo funciona la memoria en las variables de tipo primitivo? Haga de cuenta que estos cuadraditos azules que tienen estas letras de acá son los espacios de memoria que tiene el computador y que usa Java. Estos espacios de memoria están marcados de alguna manera con una nomenclatura. Yo le he colocado de 4 dígitos, en realidad es como 8 dígitos lo que utiliza, dependiendo del sistema operativo y dependiendo bueno, básicamente del sistema operativo es quien nos va a dar la dirección de memoria, los bloquecitos de dirección de memoria en los que está dividido la memoria RAM que utiliza, en este caso Java, la Virtual Machine de Java, que es lo que instalamos antes de instalar el Eclipse. Por ejemplo, siempre instalamos la Virtual Machine de Java y ella es quien administra, de hecho, la memoria para los programas que se ejecutan en Java. Tenemos los espacios de memoria. Cuando nosotros declaramos variables de tipos primitivos, como en este caso int a igual a 5 o int b igual a 2, ¿no es cierto? Un espacio de memoria es utilizado para guardar ese valor. Es decir, dentro de ese espacio de memoria FF01 se coloca el valor 5. Dentro del espacio de memoria FF05 se coloca el valor 2. Se está almacenando el valor correspondiente a esas variables, a la variable A y a la variable B, en ese espacio de memoria. ¿Qué ocurre cuando hacemos operaciones, por ejemplo, donde decimos que a la variable A le asignemos lo que tiene la variable B? Pues se va a copiar el valor que está dentro de la variable B, que es el 2, se copia dentro de la variable A. Y físicamente en la memoria tenemos dos espacios de memoria con el mismo valor. El primero sigue siendo para la variable A y el segundo para la variable B. Así funciona, digamos que eso es lo normal, ¿no es cierto? Lo instintivo que eso nos viene en los tipos de datos primitivos, que nos dice al asignar una variable entera a otra variable entera, se copia el valor de la primera en el espacio de memoria que ocupa la segunda. Estamos haciendo una copia, pero cada variable tiene su propio espacio de memoria. Veamos, nos dice tipos de datos primitivos en Java. En Java casi todo es un objeto. Existen algunas excepciones como, por ejemplo, los tipos primitivos, que ya sabemos tales como int, char, etc., que no se consideran objetos y se tratan de forma especial. Java tiene un conjunto de tipos primitivos para representar datos enteros, 4 tipos diferentes, y para datos numéricos reales en coma flotante, 2 tipos diferentes, para caracteres y para datos lógicos o booleanos. Ahí tenemos la tablita de los tipos de datos primitivos, su representación o valor, que es lo que vamos a guardar, el tamaño en bits, qué tamaño utilizan en estos espacios de memoria para almacenarse su valor. ¿Cuál es el valor mínimo que pueden tener y cuál es el valor máximo al que pueden llegar dependiendo del tipo de dato que tenemos? El valor por defecto, cuando estamos declarando atributos y son de tipo primitivo, sabemos que se asigna un valor por defecto. En general suele ser el 0. Para el booleano el valor por defecto es el falso.
¿no es cierto? A partir de estos tipos primitivos puede construirse unos tipos de datos compuestos, como es el string, los arrays y las clases. Estos tipos compuestos son las referencias. Cuando nosotros podemos convertir estos tipos de datos, ¿no es cierto? Que nos dice, el proceso consiste en almacenar el valor de una variable de un determinado tipo primitivo en otra variable de tipo distinto. No todas las conversiones entre los tipos de datos son posibles. Por ejemplo, en Java no es posible convertir valores booleanos a ningún otro tipo de dato o viceversa. Entonces, recuerden, la mayoría de tipos de datos podemos convertir, pero los boolean no se pueden convertir a ningún otro tipo de dato, ni ningún otro tipo de dato puedo convertirle a booleano. Cuando la conversión es posible, es importante evitar la pérdida de información en el proceso. ¿Por qué puede existir pérdida de información? Porque, por ejemplo, a mí se me ocurre convertir un tipo de dato más pequeño como el byte o como el short, yo le puedo convertir en otro tipo de dato, ¿cierto? Y cuando le voy a convertir, voy a perder información primero porque el tipo de dato más pequeño se almacena en un tamaño en bits más pequeño. Es decir, quiero convertir un byte, quiero convertir un long que esté en 64 bytes. Está reservado 64 bits para almacenar un elemento de tipo long. Y yo le convierto a integer, voy a tener pérdida de información, porque voy a reducir de 64 bits a 32 bits, entonces hay pérdida de información. Entonces lo que nos dice es que las conversiones, nosotros debemos evitar la pérdida de la información en ese proceso. Y para ello hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Existen dos categorías de conversiones. Una conversión de ensanchamiento o promoción, como su nombre lo dice, van a ser las conversiones de promoción, transforman un tipo de dato en otro con el mismo o mayor espacio en memoria para almacenar la información. El nombre mismo nos está diciendo que si yo hago una conversión de ensanchamiento o promoción, estoy convirtiendo un tipo de dato en otro que sea al menos del mismo tamaño o más grande. Entonces yo no voy a tener pérdida de información cuando estoy hablando de esta conversión de ensanchamiento, ¿sí? Voy del mismo tipo o del mismo tamaño a uno de tamaño mayor. Por ejemplo, el byte, que es uno de los más pequeñitos, lo podemos convertir a short, a int, a long, a float y a doble. Son los tipos de datos, las conversiones de destino que son posibles. El short puedo convertirle en int, long, float y doble. El char puedo convertir en int, long, float y doble. El int en long, float y doble. El long únicamente le puedo convertir a doble. El float puedo convertirle a float o a doble. El doble yo ya no le podría convertir a ningún tipo de dato cuando estoy en la categoría de ensanchamiento o promoción. ¿Sí? Como vemos, como tipo de dato destino, por ejemplo, el char no funciona. Yo no puedo convertir un integer a char, por ejemplo, ¿sí? Puedo convertir de char a un tipo numérico, pero no puedo de un tipo numérico, como vemos, a char. El booleano ya lo habíamos descartado de inicio mismo, ¿no es cierto? Y el resto de datos siempre voy a convertir uno de uno más pequeño a uno más grande. Incluso de enteros puedo convertir a reales, ¿no es cierto? Pero no puedo convertir de reales, de float y de doble a tipos enteros. Esa conversión no puedo hacer en lo que es ensanchamiento o promoción. La otra categoría para convertir tipos de datos sería de estrechamiento o contracción. Las conversiones de contracción son más comprometidas, ya que transforman un tipo en otro con menor espacio de memoria para almacenar la información. En estos casos, se corre el riesgo de perder información o alterar sensiblemente la información. Entonces, en una conversión de ensanchamiento no existe pérdida de información, pero en una conversión de estrechamiento o contracción sí existe pérdida de información.
¿sí? Porque estoy convirtiendo de un tipo más grande a un tipo más pequeño. Es decir, yo puedo convertir un byte en char, puedo convertir un short en byte o char, pero voy a tener posiblemente pérdida de información. No siempre, pero podría existir pérdida de información. Y aquí tenemos la tablita que nos muestra de que sí podemos ir de un tipo de dato grande a un tipo de dato más pequeño, pero con pérdida de información. Veamos algunos ejemplos. Tanto las conversiones de promoción como las de contracción se realizan por medio de los siguientes mecanismos. Es decir, hay dos formas de convertir los tipos de datos, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado, promoción o contracción. ¿Cómo las hago? A través de mecanismos como es por asignación, es decir, de forma directa. Cuando una variable de un determinado tipo se asigna a una variable de otro tipo, solo admite conversión de promoción, es decir, de forma directa. Yo tengo una variable de tipo int, en este caso, n, que está asignado el valor 25, y tengo una variable doble de tipo llamada x, es doble, y yo puedo asignar en el doble, asigné un n, estoy asignando en una variable doble, una variable de tipo integer, ¿no es cierto? Y x va a tener el valor de 25,00, ¿cierto? Este es por asignación, estoy asignando de forma directa un tipo de dato integer en una variable doble. Cuando es de promoción, es decir, de un tipo de dato más pequeño a uno más grande, puedo hacerlo por este mecanismo de asignación de forma directa, ¿sí? Entonces, por asignación, solo admite conversiones de promoción. Entonces, tiene que recordar, se va a promoción y estas serán las asignaciones que yo puedo hacer de forma así directa, por asignación. Ahora, el otro mecanismo es por promoción aritmética, es decir, como resultado de una operación aritmética, solo admite conversiones de promoción, al igual que por asignación. Cuando es una promoción aritmética, también es solo de promoción, de más pequeño a más grande. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos estas dos variables que son de tipo doble, factor y producto, y tenemos una variable de tipo integer llamada factor 2. En producto yo voy a asignar la multiplicación del factor 1 por el factor 2. La una es doble y la otra es integer. Esta multiplicación de tipos de datos diferentes va a convertir al factor 2 que estaba en integer, lo convierte en doble temporalmente mientras ejecuta la operación y asignará en producto un doble. Entonces, cuando son operaciones de promoción aritmética también ocurre de forma directa, ¿no es cierto? También recuerden, también solo de promoción, es decir, si la variable producto fuera integer, esto ya no me va a funcionar así de forma directa porque no es una promoción, es una contracción. Y lo último es con un casting, hacer un casteo, hacer un cast. Significa que con operadores que producen la conversión entre tipo. Admite las conversiones de promoción y de contracción. Es decir, con el cast yo voy a forzar a hacer esa conversión. ¿Qué es colocar un cast? Es colocar un tipo de dato entre paréntesis. Es decir, yo tengo una variable de tipo int, n, y tengo una variable doble, ¿no es cierto? 82.4. Y yo puedo asignar en una variable más pequeña, como es la int, el valor de la variable doble. Si lo hago así de forma directa no me permite porque no es una promoción, sino es una contracción. Entonces ahí se hace necesario el uso del cast. Coloco entre paréntesis delante de la variable que quiero transformar, es decir, este doble quiero transformar a un integer, le coloco entre paréntesis el tipo de dato, en este caso int, y entonces se va a tomar únicamente la parte entera del número y se va a asignar en la variable n, perdiendo los datos de la parte decimal, en este caso que sería el punto 4. Pero en ese caso se redondea, ¿no? Así es, o sea, no se redondea, digamos que tienes 82.6, no es que se redondee a 83, sino que se pierde la parte decimal.
Muy bien, hagamos unos ejemplos acerca de las conversiones de tipos de datos. Aquí tenemos nuestra clase main y vamos a declarar unas variables. Declaremos, tal como estaba en el ejemplo, una variable integer llamada n y una variable doble llamada x, y le vamos a poner un valor. Y si queremos asignar a la variable n de forma directa a la x, como vemos, nos va a dar un error, ¿cierto? Nos dice, no se puede convertir a un doble a un integer, ¿cierto? Así de forma directa. Digamos que yo tuviese al revés. En x quiero asignar n. Asignémosle un valor. Vemos de forma directa si me permite. Estoy haciendo, en este caso, esto es una promoción. Bien. Como es una promoción, lo que he hecho, he colocado en una variable doble, algo que tiene una variable int, pues tanto el doble como el int, nada más que este tiene decimales, mantiene el mismo valor y lo he hecho de forma directa, de forma como que natural, ¿no es cierto? La conversión por promoción. Pero cuando queremos hacer al revés, en la n asignar la x, ¿sí? Como vemos, ya me da un error porque no es una promoción, es una contracción. Y la forma por la cual yo puedo realizar una contracción es a través de un cast. Significa que coloco entre paréntesis el tipo de dato al cual yo quiero transformar. Y ahí ya no me da el error. Entonces ya tenemos una contracción. ¿Sí? Obviamente vamos a tener pérdida de información. ¿Sí? Tenemos nuestra variable doble y en nuestra variable integer únicamente la parte doble. ¿Qué ocurre si esta es de un 86? ¿Sí? No se redondea, sino que se trunca, literalmente. Y existe pérdida de información. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, nosotros sabemos que los dobles, los integer, por ejemplo, se van hasta el número como que 2.147 millones. Aquí le vamos a colocar 2.148 millones, 123, 123. Doble me soporta ese valor. Vamos a ponerle 146 inicialmente. Y yo quiero transformarle en un integer. ¿Sí? Únicamente me voy a coger las cifras
que soporta la variable integer, entonces no ha habido pérdida de información aquí. Pero porque el integer, el valor máximo, aún es mayor que el valor que le estoy asignando a la variable. Pero si este era un 48, que ya está superior al 2.147.000, que es el máximo, me va a colocar el valor máximo del int. Y ahí sí ya tengo pérdida de información. Es decir, no solo perdemos la parte decimal, sino que podemos tener pérdida de información. De hecho, hacer estas transformaciones son bastante arriesgadas porque va a tomar la cantidad de bytes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Tenemos, digamos que aquí, digamos que la variable integer en dos cuadritos se estaba guardando esta variable doble, ¿ya? La variable doble se guardaba en dos cuadritos. Cuando estamos haciendo este cast, estamos tomando el espacio solo del int y ahí colocamos la variable integer y descartamos lo que está guardado acá. Como son, la variable doble se guarda en 64 bytes. Digamos que cada uno de estos cuadritos vamos a hacerlo así. Cada uno de los cuadritos eran piecitas de 8 bits. 8, 16, 32 bits, 64 bits. Ahí tenemos 64 bits. Digamos que para una variable integer estamos utilizando para una variable doble usamos los 64 bits. Y digamos que se llenaron los números. Vamos a colocar así. Números aquí, dentro de esos 64 bits. Y esos números representan el número doble que yo tengo almacenado por aquí. El número doble usaba 64 bits. Y cuando yo decido hacer el cast, que quiero copiarme esa cantidad de números para colocar en una variable int únicamente utiliza, no utiliza los 64 bits, sino que la int utiliza solamente 32. Entonces solo se copia esta partecita de aquí. Los números, solo se va a tomar esta parte y va a descartar todo lo de acá. Entonces ahí existe pérdida de información. Por eso es que no solo perdemos la parte decimal, sino que también, como en el caso de este ejemplo, este número ya más grande, el rato que se almacena en los 64 bits, únicamente va a tomar los primeros 32 bits y lo que esté guardado ahí representa este número. Entonces ya existe pérdida de información. Por eso es peligroso utilizar el cast. Únicamente debemos hacerlo cuando estamos seguros que el valor que tenemos aquí, si era un valor más pequeño, y la transformación, es decir, aunque estaba dentro de una variable doble que usa 64 bits para almacenarlo, la cantidad, el número que representa, sí alcanza dentro de una variable tipo integer, y entonces sí solamente se descarta la parte decimal y la parte entera va a continuar con el mismo valor. Entonces, el cast, hacer un cast está permitido, pero tiene sus consecuencias como puede ser la pérdida de información. Eso es a lo que nos referimos. ¿Alguna pregunta, chicos, acerca de lo que es la contracción y lo que es la promoción? Un mecanismo de asignación directa, el cast, que permite contracción y promoción. La asignación directa, decíamos que cuando en una variable más grande asignamos una variable más pequeña, lo hacemos de forma directa. Esto es una promoción por asignación. Y también existe la promoción
si tenemos aquí una variable long, por una operación aritmética. Estoy multiplicando un integer y un long y estoy asignando en una variable de tipo doble que es más grande. Entonces, una conversión por una operación aritmética como la multiplicación, la suma, la resta, la división, operaciones aritméticas, también es válida de forma directa. Es una promoción aritmética. También funciona solamente por promoción, es decir, yo aquí no puedo asignar en una variable más pequeña esto, por ejemplo, n más l. No puedo asignar, porque eso ya es una contracción. En l sí puedo asignarle n más l porque sigue siendo una promoción. L sigue siendo de tipo long y le estoy asignando un integer más un long. Eso sí es permitido. Es una promoción con una operación aritmética es permitido. Cuando son contracciones, yo puedo utilizar el método de cast, es decir, convertir el tipo de dato. También puede funcionar el cast, aunque no es necesario aquí. Aquí si yo quiero forzar el cast aquí, Long ¿X de qué tipo es? es double. Cast tiene el valor o el tipo de dato va a lo que yo quiero convertir. Si X es doble, el cast es de un doble. O sea, puede ser long también, ¿no? No, no puede ser long porque X es doble. Yo aquí le pongo long. Pero aquí me está funcionando no como cast, sino como una promoción por asignación. Me está diciendo, estás asignando en un doble o un long. Por eso me permite. ¿Ya? Pero en realidad el cast, es decir, aquí no es necesario. ¿Ya? Pero cuando sí es necesario, por ejemplo, aquí en L, yo le voy a forzar a que le convierta a un doble, por ejemplo, no me permite. ¿Sí? Porque mi variable es de tipo long. Entonces, no me permite el cast, debe tener el tipo de dato al que yo quiero asignar. Quiero asignar una L, entonces le coloco long. Si aquí voy a colocar una N, la N es integer, el cast debe tener aquí el int. O menor. Int o menor. Ajá, digamos que si aquí va una L, también me va a funcionar. Pero porque aquí primero se ejecuta una operación. Convierte esta X en integer y luego ya está funcionando la promoción por asignación. Es decir, como un integer puedo asignar directamente en un long. Aquí hay dos operaciones. Primero un cast para convertir la X en int y luego la promoción por asignación donde en un long asigno un número integer que ya no necesita otro cast, digamos. ¿Cierto? El cast es convertir a esta variable en lo que yo quiero. Si quiero asignar así de forma directa, sí, solo se convierte, solo se ejecuta una promoción. Un cast, que es convertir a la X en un integer y le asignen una variable de tipo integer. Que podríamos decir que en toda contracción que realicemos vamos a perder datos. No siempre. Bueno, sí. Bueno, es relativo lo que significa perder datos. Digamos que yo tengo ahí y yo voy a convertir esto a la X, no, a N. ¿Cierto? Y tú dices, aquí no hay pérdida de datos.
Obviamente porque estás descartando los decimales y en los decimales no tenías nada. Queda igual. ¿Sí? Ahí podrías decir, no hay pérdida de información. Pero es porque la información que está guardada en los 32 bits de aquí, que son los decimales y posiblemente los números. Bueno, mi dibujo en realidad está al revés. En la vida real es así. Tomo los 32 bits primeros, donde están los primeros dígitos, los números más pequeños se almacenan aquí, y para el caso del doble, el signo, los decimales y los números más grandes se almacenan en los bits más grandes, en los superiores. Y estos son los que se descartan y se toman solo los más pequeños. Entonces, tomaremos los bits de los números más pequeños y esos son los que va a utilizar. Y el resto se va a descartar. Pero si no tienes información guardada en los bits superiores, esa información solo se descarta y no hay pérdida de información, aparentemente. Pero sí hay que tener mucho cuidado cuando hacemos el cast para contraer, que puede haber pérdida de información. Listo, Inge, muchas gracias. ¿Listo? Ahí vimos las conversiones. Recuerde probar qué conversiones sí son válidas, a qué tipo de destino son válidas, igual como una conversión o como estrechamiento, cuáles son válidas y cuándo tiene pérdida de información o no. Y cómo hacerlas, por asignación, por promoción aritmética o por casting. Ahora veamos algo un poco más complejo, que es el uso de memoria en variables de tipo referencia. Las referencias, las variables de tipo referencias, almacenan direcciones y no valores directamente. Una referencia a un objeto es la dirección de un área de memoria destinada a representar ese objeto. El área de memoria se solicita con el operador new. ¿Qué significa? Por ejemplo, en este caso estamos declarando un arreglo. Tenemos un arreglo de tipo integer y con el operador new estamos reservando el espacio de memoria para 5 números integer. ¿Sí? Digamos que un número integer se guardaba dentro de un cuadradito. Como estamos reservando el espacio de memoria para 5, se reserva estos 5 espacios para los 5 números que voy a colocar dentro del arreglo. Y para la variable lista, la lista es de referencia, también se toma un espacio de memoria donde ella está almacenada, es decir, como un puntero. Dentro de la variable lista, lo que va a guardar es una referencia en donde empieza el arreglo. Los arreglos siempre se reservan los espacios de memoria continuos, uno a continuación de otro. Es por eso que, por ejemplo, si yo declaro un arreglo de 5000, es un poco complejo para Java encontrar 5000 espacios de memoria que estén continuos, uno a continuación del otro. De normal, cuando reservamos variables, no es que Java las coloca una a continuación de la otra, sino que va colocándolas espaciaditas en los espacios de memoria. La una puede utilizar esta, o podría colocarlas juntas. No siempre lo hace, pero podría ser, ¿no es cierto? Eso es algo que no podemos asumir, que la variable A está a continuación de la variable B en la memoria. No, van a estar un poco dispersas en la memoria donde se reservaron sus espacios. Pero para los arreglos es que sea obligatorio que los espacios de memoria estén uno a continuación del otro. Estos 5 espacios de memoria, si yo reservé 5, los 5 están continuos. Y la variable lista, esta sí puede estar continua o puede estar más acá, porque es un puntero que dice en qué espacio de memoria. De hecho, lista va a guardar FF01, que dice en este espacio de memoria empieza el primer elemento del arreglo. Ahí está almacenado. Eso es lo que guarda la memoria lista. Así es como se reserva la memoria. Si nosotros colocamos en esta variable lista estos números, pues en el primer espacio de memoria se coloca el 4, el 6, el 2, el 0 y el 7, y lista sigue guardando que
el arreglo empieza en la dirección de memoria FF01. Eso es lo que tiene lista. Nos dice, al asignar una variable de tipo referencia a objeto, a otra variable se asigna la dirección y no el objeto referenciado por esa dirección. Esto significa que ambas variables quedan referenciando el mismo objeto. ¿Qué nos quiere decir ahí? Supongamos que declara otra variable, otro arreglo de tipo integer mismo llamado lista2. Pero este lista2, cuando yo no le coloco new int, todavía no le he reservado el espacio de memoria. Está declarado solamente hasta aquí. Entonces, tenemos declarado el lista2, pero aún no está apuntando a nada. Aún no dice en dónde empieza su arreglo. Y yo puedo hacer que a lista2 le asigno la lista1. Igualito como asignamos las variables a asigno b, puedo hacerlo con las listas, con los vectores. Y lo que ocurre es que la lista 2, lo que tiene guardado ahí es lo mismo que tenía la lista 1, una referencia, es decir, FF01 estaba guardado en lista y en lista 2 se guarda la misma referencia. Y en este caso, tanto lista 1 como lista 2 están apuntando a los mismos espacios de memoria. Y de hecho, si yo modifico un valor de lista 2, también va a estar modificado el valor de lista 1. Veamos con un ejemplo. Declaramos de tipo integer un arreglo llamado lista1 y le vamos a asignar new int de 5, tal como lo teníamos en el ejemplo. Podríamos colocarle así con el new, lista1 de 0, el número 1, o podemos asignarle de forma directa, así mejor, y colocamos aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos declarado el lista1 y tiene asociado esos valores. Declaro otro arreglo llamado lista2, también de integers, pero no lo he inicializado todavía. Y luego en lista2 yo puedo asignar lo que tiene la lista1. Cuando son referencias, no se copian. Es decir, por ejemplo, for este es un for mejorado, no sé si ya les mencioné. Yo puedo recorrer los arreglos, de hecho otros elementos que van a conocer en cursos de programación superiores, pero yo puedo definir un for de esta forma. Digamos que yo tengo la lista 1 y este for cortito lo que está diciendo es vaya recorriendo este arreglo lista 1 y cada elemento vaya colocando en la variable i. Y yo tengo que decirle que esta variable i, no le vamos a llamar i para que no se nos confunda, vamos a llamarle número. En esa variable número va a ir colocando cada elemento de la lista, ¿cierto? Si yo aquí ejecuto esto, me va a imprimir los números que están dentro de mi lista. Si yo agrego más elementos aquí, el for no cambia. El for lo que hace es imprimirme todos los elementos que tiene la lista 1. ¿Sí? ¿Qué ocurre si yo recorro la lista 2?
tiene los elementos que tenía la lista 1. Vamos a quitarle para que no se nos haga tan largo. Tiene los elementos que tenía la lista 1, los va recorriendo. Y si yo recorro la lista 2, como vemos, la lista 2 tiene los mismos elementos que la lista 1. Parecería que la lista 2 copió todos los elementos que tiene la lista 1. Sin embargo, ¿qué ocurre si yo hago esto? En lista 2, en el elemento 3, vamos a asignar el número 88. Aparentemente yo estoy modificando la lista 2, no estoy tocando la lista 1. Pero ¿qué ocurre? Tanto la lista 2 como la lista 1, para el elemento que está en el índice 3, se colocó el 88. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este nombre lista 1 y este nombre lista 2 son referencias a este arreglo que está en un espacio de memoria. Y cuando yo modifico a través del nombre lista 2, el de la posición 3, va y modifica en ese espacio de memoria el 88. Y las dos listas tienen ese mismo valor. Yo coloco en el de la posición 1 el número 34. Pero no de la lista 2, sino el de la lista 1. ¿Bien? Se ha modificado tanto la lista 1 como la lista 2. ¿Por qué? Porque es como les decía. Tenemos un espacio de memoria donde van a estar guardaditos los 5 elementos. Aquí van a estar. Aquí estaba inicialmente el 1, aquí estaba el 2, el 3, el 4 y el 5. Y en otro espacio de memoria, en otro bloque, estaba guardado la variable lista 1. En otro espacio de memoria está almacenado otra variable llamada lista 2. ¿Sí? Y digamos que estos espacios de memoria se llamaban A, este se llamaba B, este se llamaba C, no importa cómo se llamaba. D, E. Son letras que representan los espacios de memoria en donde está almacenado estos 5 espacios de memoria que están reservados para el arreglo. En lista 1, ¿qué tiene guardado? Tiene guardado A, es decir, los elementos de lista 1 están almacenados, son 5, y empiezan desde la posición de memoria A. Entonces, a través de lista 1, cuando yo le digo lista 1 de 1, va y busca el índice 1, este es el 0, este es el 1, y calcula a través de A, como sabe que son integers y los espacios de memoria son de 16 o 32 bits, lo que sea, va y calcula el siguiente espacio de memoria donde va a estar el elemento 2, donde va a estar el elemento 3 y lo modifica. Cuando yo digo que lista 2 sea igual a lista 1, lista 2 también dice A. El arreglo que está apuntado con lista 2 está en la posición A. Entonces, cuando decimos en lista 2, en la posición 3 coloque 88, va y se calcula cuál es la posición del índice 3, y aquí en lugar del 4 le coloca el 88, que era el número que estábamos poniendo. En lugar del 4 se borra y se queda el 88. Pero tanto el lista 1 como el lista 2 siguen apuntando al mismo espacio de memoria. Por eso es que yo puedo modificar estos elementos del arreglo, ya sea con la referencia de lista 1 o con la referencia de lista 2, porque los dos apuntan al mismo espacio de memoria. ¿Me hice entender? Sí. ¿Ya? Eso es una referencia.
Lo mismo que ocurre con los vectores, como lo hemos visto, ocurre también con los strings y ocurre también con los objetos. En un objeto, digamos, nosotros queremos declarar el objeto persona. Declaramos un objeto llamado persona, ¿cierto? Y dentro de persona tenemos algunos tipos de datos. Un espacio de memoria en donde vamos a guardar, por ejemplo, su edad. Tenemos otro espacio de memoria seguramente más grande donde vamos a guardar su nombre. Digamos que tiene solo esos dos atributos la persona. Cuando creamos un objeto, una instancia de ese, digamos que esta era la persona, ya no solo la clase, sino que vamos a colocar aquí el nombre. Este era un objeto llamado Anita, y Anita en edad tenía guardado 22 años y en nombre tenía almacenado efectivamente Anita. Digamos que Anita y el apellido, un apellido cortito, Pérez. ¿Bien? Y el objeto se llama Anita. Ahora, ¿qué ocurre? Este objeto Anita también es una referencia. Es decir, este de aquí se llama Anita cuando yo lo declaro. Y la edad va a estar guardada en un espacio de memoria. Ya digamos que en este se llamaba AS11. El nombre va a estar guardado en otro espacio de memoria. En un 22 FF. 22 era el espacio de memoria en donde estaba almacenado el nombre del objeto. Anita, ¿qué tiene aquí guardado? El espacio de memoria donde está guardado todo el objeto. Sí, digamos que empezaba en A11. Es una referencia. Si yo declaro otro objeto igualito, ¿cierto? Que ya se llama Juan, y le digo a Juan asigne Anita, también se asigna aquí el espacio de memoria a 11. Y va a estar apuntando a este mismo espacio de memoria donde están guardados todos los atributos del objeto Anita. Vamos a hacer el ejercicio para ver si nos funciona igualito como nos funcionaba. En este caso, creémonos una nueva clase llamada persona. Esta persona, ¿qué es lo que se guarda? ¿Cuál es el espacio de memoria que usa un objeto? Es el de sus atributos. Los métodos no se guardan en un espacio de memoria. Es decir, aquí, por ejemplo, pongámosle public int edad. Nombre. Creamos una persona, recibimos una edad y un string. Asignamos en edad. Ahí hemos creado este objeto persona. Ahora aquí vamos a declarar Anita de tipo persona, ¿cierto? Igual new persona. Ay, perdón, aquí va al revés. El tipo de dato primero. Persona, la variable se llama Anita, igual new persona. Y recibe un número 21, luego declaramos una persona llamada Juan. Y yo en Juan asigno Anita. Y vamos a imprimir.
Vamos a imprimir aquí Anita. Y vamos a imprimir Juan también. De hecho, cuando imprimimos así directo, Anita y Juan, lo que nos imprime en realidad es la referencia, ese espacio de memoria en donde está guardado esa persona, este espacio de memoria. Esta es la dirección real en donde se está almacenando. Por ejemplo, coloquemos aquí personas y voy a crear una persona para Juan. Y ejecutamos. No, asignemos. ¿Sí? Cada persona se guarda en un espacio de memoria diferente. Cuando asignamos en Juan y le ponemos Anita, pues los dos ya están apuntando al mismo espacio de memoria, ¿cierto? Y de hecho, si imprimimos Anita.nombre y Juan.nombre, de hecho los dos tienen Ana Pérez porque los dos, tanto Anita como Juan, estas variables, están apuntando al mismo espacio de memoria en el que se crearon las variables 21 y Ana Pérez. Entonces nosotros podemos decir... ¿Sí? Tienen los mismos valores, porque la variable Anita y Juan apuntan al espacio de memoria donde se guardó los atributos para Anita. Si yo aquí hubiese hecho al revés, es decir, en Anita le asigno Juan, los dos están apuntando al mismo espacio de memoria, pero esta vez a los atributos de lo que creé en Juan, a ese espacio de memoria. Y de hecho se pierde ya el espacio de memoria de Ana. Una vez que yo he hecho esto, yo ya no puedo recuperar el espacio de memoria donde Anita estaba guardado. Donde está guardado ese 21 y Ana Pérez, ya no puedo recuperar. Porque a Anita ya le guardé la referencia de Juan y se perdió el numerito que tenía antes, la referencia de este espacio de memoria anterior. ¿Se entiende? Ajá. ¿Cierto? Listo. Esos son las referencias, ¿cierto? Los tipos de datos primitivos, como sabíamos, tienen su propio espacio de memoria. Es decir, digamos que yo aquí, para hacer el ejemplo de variable A, que tiene un número, este número, y declaramos la variable B, que también le asignamos otro número, ¿cierto? Y vamos a imprimir A y vamos a imprimir lo que tiene B. Tienen sus números distintos. ¿Qué ocurría en estas variables primitivas cuando a A yo le asigno B? Tienen los mismos valores, pero ¿qué ocurre si adicional a esto yo a B le asigno ahora este número? Pues A tiene el valor que le corresponde, que era lo que antes tenía B, 8.695, y B tiene el valor 555, ¿cierto? Y yo inclusive puedo a A cambiarle el valor, y aun cuando las asigne, se mantienen como independientes porque están almacenadas en espacios de memoria diferentes. Lo que no ocurre con Anita y Juan. Si yo aquí a Anita.nombre le cambio y le voy a colocar Pepe, ¿qué ocurre? Que tanto Anita como Juan en nombre tienen Pepe, porque apuntan al mismo espacio de memoria. Lo que no ocurre con las variables primitivas, que cada una se maneja en un espacio de memoria distinto.
En cambio, estas variables, Anita y Juan, son referencias. Como son referencias, apuntan al mismo espacio de memoria y por eso se modifican las dos, tanto Anita como Juan. ¿Sí? Espero que ahí quede claro lo que son las variables primitivas y lo que son las referencias y cómo trabajan. ¿Preguntas, chicos? ¿Algo que no les quede claro? O sea, con los objetos que habíamos creado, Anita y Juan, se usa la referencia para cada espacio. Y en el otro, ¿qué es lo que se usa? O sea, ¿qué significa que A sea igual a B? Se copia. Se copia el valor que tiene A. ¿Sí? En los tipos primitivos, lo que se hace, en realidad la operación siempre es la misma. Cuando hacemos una asignación, cuando son variables primitivas, copiamos lo que tiene dentro la variable B, que en este caso era el 2, en el espacio de memoria de la variable A. Entonces se copia, pero cada variable en este caso tiene su propio espacio. Y luego yo sigo modificando este de aquí, es decir, la B le asigno el 6, se modifica este de aquí y este no. Y si a la A le asigno el 1, se modifica solo este espacio de memoria y este no. Eso es más o menos lo que mostramos en el ejemplo de aquí, que son independientes y por tanto al imprimirles mantienen sus valores independientes. Pero ¿qué ocurre con las referencias? Las referencias lista y lista 2, que son referencias, ellos lo que guardan en su interior no son los valores del arreglo, sino guardan una dirección. Lo mismo ocurre con Anita y Juan. Están guardando una dirección. De hecho, cuando les imprimimos, vimos que tenían una dirección y nos muestran la dirección a la que apuntan. ¿Sí? Antes de hacer la asignación, están apuntando a espacios de memorias distintos. Como son espacios de memorias distintos, entonces si a Anita le cambio el nombre, entonces efectivamente, sin la asignación, solamente estoy modificando al objeto Anita el nombre y no al objeto Juan. Pero cuando yo asigno en Anita, coloque lo que tengo Juan, estoy asignando el mismo espacio de memoria, están apuntando al mismo espacio. Como apuntan al mismo espacio, los dos se modifican. Puedo modificar ese espacio de memoria a través de cualquiera de los dos. Es decir, a través de Juan puedo modificar la edad y colocar 88. Y como se esperaba, los dos objetos se han modificado, porque es a través de las dos variables, Anita y Juan, que yo accedo al espacio de memoria donde se está guardando esa edad y ese nombre. ¿Se entendió? Y entonces, en el otro caso, con los valores primitivos, o sea, esa forma aplica desde ints hasta strings y char, ¿no? Los de strings no. Los strings, ¿no? Los Ah, strings son referencias. y Los los char, arreglos son referencias. Los chars son primitivos. ya. Aquí teníamos cuáles son primitivos y cuáles son referencias. Listo, chicos, entonces hasta ahí nos quedamos el día de hoy, en lo que hemos visto variables primitivas y variables de referencias, cómo funcionan las unas y cómo funcionan las otras. Nos vemos el día de mañana. Dígame. Profe, disculpe que insisto, pero respecto a mi prueba, o sea, yo entiendo que es injusto porque yo podría haber copiado, ¿no? O sea, pero cuando me sale la notificación esa, yo la cierro, ya, entonces me sale el cartel, pero, o sea, después yo no sabía que el Teams, que el Teams no me iba a dejar hablar por el micrófono, o sea, yo pensé que podría seguir dando la prueba normal. O sea, eso tampoco es justo para mí. Tocaría revisar las grabaciones, pero a mí se me hace que la primera vez que dieron la prueba, inclusive hicimos una pruebita en donde mostrábamos que inclusive el ir al Teams a activar el micrófono le iba a dar el mensaje. Me parece que inclusive a alguno de los compañeros incluso le pasó eso en la primera prueba.
Sí, Sí, y sí lo mencionaron, profe, que Ujú, pasó. así es. Listo, chicos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Luego, Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Profe, una consultita. Dígame. Era de lo que le había escrito ese mensaje para ver lo de las notas, o sea, para ver si puedo realizar algún trabajo adicional, por lo que sí estamos bajo. Bueno, yo estoy bajo en nota. Ya, las pruebas es prácticamente un punto el que te estás jugando en las Ajá. pruebas. En cada prueba, ¿no es cierto? El examen final, ese sí son 7 puntos, ese sí es súper importante. Entonces, me parece que ya estamos, déjame ver, ya estamos a 2 clases y de terminar. Prácticamente tenemos esta semana ya clases con ustedes jueves y viernes y la siguiente semana tenemos todavía 4 días. Déjame ver si puedo hacer algún trabajo especial o colocar ya las notas en general, la prueba práctica 2 para ver qué notas tienen y mostrarles posiblemente el día lunes 13 las notas cómo tienen hasta ese momento. Y ahí podemos ver si es que se animan a hacer algún trabajo para presentar el 20 o, o ya se quedan con las notas que tienen y mejor se dedican a estudiar para la prueba final. Ya, entonces el lunes vemos eso ya. Ya, Ya, listo. gracias, profe. Listo, hasta luego.